país tenemos zonas susceptibles de saqueo arqueológico, de destrucción del patrimonio cultural, en la cual se han desarrollado diferentes actividades de investigación, diferentes actividades de concientización de la población, diferentes talleres, dado que es los lugares no que tengan más recursos arqueológicos, sino los que son más conocidos, porque volvemos a repetir, casi todo el país tiene una riqueza cultural importante, pero hay áreas en las cuales no tenemos una visitación de profesionales en arqueología, ya no digamos nacionales, sino internacionales, que son marcadas en áreas desconocidas, que tienen un potencial arqueológico enorme, pero que muy poca gente a nivel de investigación se ha acercado, como lo que es el Valle de Aguán, la zona de la Mosquitia, la zona central de Olancho, la sierra entre la zona central de Olancho y el Valle de Aguán, incluso la zona central de Honduras, la zona sur y la zona suroccidente del país son áreas de prioridad de investigación arqueológica, dado que tenemos muy pocos reportes de sitios patrimoniales en estos lugares, no porque no existan, sino porque hay muy poca gente interesada en conocer estas áreas. Los objetos patrimoniales que son normalmente más apetecibles para el tráfico ilícito son estas cerámicas de alta manufactura que tienen grandes diseños tanto en la pintura como en la forma, las cuales son buscadas por los saqueadores en su afán de poder comercializar cada una de ellas y obtener grandes ganancias, ya sea para coleccionistas privados como para colecciones en museos a nivel internacional. La muestra de la cerámica es rica y variada en todo el país y puede estar siendo relacionada precisamente a un intercambio cultural que pasó en época prehispánica, que nos da a entender una riqueza muy grande que existió en la época prehispánica, que existe todavía, que subsiste estos restos materiales en la época actual, y que el tráfico ilícito responde a este tipo de objetos, teniéndoles como un alto valor en el mercado negro. A mí me han preguntado muchas veces el precio directamente de estas piezas, a veces gente incluso de la misma Fiscalía de Patrimonio, Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural nos pide una valoración en cuestión de precios. Nosotros no damos ningún precio porque obviamente estos objetos tienen un precio incalculable, incalculable para conocer la historia de un lugar por la apropiación de el patrimonio cultural y la identidad, lo que conlleva la identidad de una nación, nuestro pasado cultural. Es como si ustedes le preguntaran qué precio tienen los recuerdos que les dejó su familia, sus abuelos o sus padres o los seres más queridos con los cuales han crecido ustedes, son invaluables. Sin embargo, hay gente que sí da el valor a estos objetos en subastas ilegales a nivel internacional, los cuales tienen ya una valoración completamente vinculada al objeto en sí, no tanto al proceso de manufactura, no tanto a la cuestión patrimonial o a lo que corresponde a la herencia de un pueblo, sino ya es el objeto en sí per se. Pero ¿qué significa, por ejemplo, perder todo el contexto cultural que tiene un objeto al ser saqueado? La pieza más importante que nosotros hemos rescatado de un proceso de saqueo es una pieza de manufactura olmeca, es una estatuilla olmeca que mide aproximadamente unos 25 centímetros de alto, está hecha en piedra con un análisis que se realizó a la misma pieza, es serpentina, piedra de serpentina, que es una roca metamórfica muy valiosa, incluso más valiosa que el jade para la época prehispánica, bajo los lineamientos de la gente de la época prehispánica. La serpentina era más difícil de obtener
tiene otras características a la jadeíta y es más valiosa, era más valiosa para ellos. La manufactura de esta pieza en su forma por sus atributos estéticos y culturales, se vincula a la cultura olmeca. Esta pieza fue encontrada en una cueva en la comunidad de Hato Viejo, en Olancho, Honduras. Unos niños, unos adolescentes la reportaron, fueron quienes la extrajeron del lugar, pero la reportaron inmediatamente a las autoridades. Pudimos llegar al lugar, nos indicaron el lugar exacto de donde se extrajo la pieza, en donde todavía había restos de lo que esta pieza tenía alrededor, que era una ofrenda. Estaba, según lo que nos indicaron el adolescente que la encontró, volteada hacia la parte central, es decir, estaba de frente, boca abajo, con una ofrenda de conchas de espóndilos. Las conchas de espóndilos también nos las mostraron, las pudimos obtener, en fin. ¿Qué significa todo esto? Que si hubiéramos perdido el contexto de todo este lugar de alguien que no hubiera reportado esta pieza y lo hubiera sacado de su contexto y lo hubiera tratado de vender como pieza en sí, y hubiera habido un proceso de denuncia por robo sin tener toda esta información del contexto de esta pieza, por los convenios internacionales que ha sustraído Honduras a través del tiempo para combate al tráfico ilícito, hubiéramos devuelto esta pieza a México, porque pertenece o perteneció a la cultura olmeca, una cultura en sí que se desarrolló en plenitud en lo que hoy son los estados de Tabasco y Veracruz. Al no tener un sitio olmeca como tal en Honduras, tuvimos que haber regresado esta pieza a México por no tener la información que conllevaba este objeto patrimonial. Hubieran existido muchas polémicas ya académicas en la existencia de la cultura olmeca en Honduras, pero lo contundente para las autoridades que no son arqueólogos, que se dedican ya a la aplicación de la ley, era regresar esta pieza a un lugar por saqueo. Sin embargo, por tener toda la información del contexto de esta pieza no pertenece al patrimonio cultural de México, sino pertenece al patrimonio cultural de Honduras, porque llegó en época prehispánica como un intercambio desde la zona olmeca a través de muchos procesos, hoy desconocidos y perdidos en el tiempo, hasta ser depositados en una ofrenda, en una cueva, 1000 años después de su manufactura. Las piezas cerámicas que se encontraron alrededor asociadas a esta pieza olmeca corresponden a un periodo conocido como el Cocal, porque está en zona de área intermedia, en Olancho, del 1200 después de Cristo. Y esta manufactura de esta pieza, según lo que tenemos en los registros de las piezas de este tipo de manufacturas en México, es del 1200 antes de Cristo. Es decir, desde su manufactura hasta la llegada a territorio hondureño en la época prehispánica pasaron 1000 años. Pero por ser el último lugar en donde se depositó en una ofrenda al interior de una cueva, pertenece al patrimonio cultural de la nación de Honduras, no de México. Fíjense la importancia que tiene la contextualización de una pieza. Si no, hubiéramos perdido esta pieza riquísima, bellísima, con una connotación importante en la comprensión del mundo prehispánico y única, porque es la única que tenemos a nivel nacional de este tipo de manufacturas. No son las únicas piezas manufacturadas en lítica, también de un contexto de saqueo. Nosotros pudimos obtener información del lugar exacto de estas piezas que representan a guerreros muertos en batalla, conocidos como tapaliwis, los cuales fueron encontrados en una isla temporal que hacen los mangles en frente a lo que es la comunidad actual de la ciudad de San Lorenzo, en el departamento de Valle,
pudimos localizar el sitio exacto de donde se extraían estas piezas y todavía ver algunas piezas in situ de estos tapaliwis que están evidenciando la cultura chorotega, la cual ha sido estudiada con una mayor profundidad en países vecinos como Nicaragua y en El Salvador. Los colegas nicaragüenses han tenido mayor proyección en sus investigaciones con los chorotegas por ser una de sus culturas emblemáticas de su país y nos dieron mucha información acerca de estas piezas que no se habían encontrado en el país o que no se habían dado la conexión con este grupo hoy desaparecido de los chorotegas. Otros sitios también que tienen este problema del saqueo arqueológico es otro sitio que se encuentra en la frontera con Nicaragua, que se llama Calpules. Este sitio de Calpules tiene evidencias arqueológicas en superficie muy relacionadas con la cultura nicaragua por el tipo de manufactura de sus piezas. Sus piezas son más relacionadas a deidades del mundo náhuatl que de otras deidades de vecinos como los chorotegas o de otros grupos culturales. Y es un sitio que pues en la década pasada sufrió un saqueo muy importante en el lugar. El instituto se hizo presente y ahí hubo una cuestión completamente de lucha entre la comunidad y el instituto por no, y la Fiscalía de Patrimonio por no permitir que sacaran las piezas de este pueblo. Por una parte, fue importante conocer que la gente se apropió de la identidad cultural, se apropió de los bienes patrimoniales de su herencia que tenían en ese lugar, pero por otra parte también la destrucción de estos bienes al estar saqueados son una cuestión de contraste. Otros objetos que son muy cotizados dentro del patrimonio ilícito son los vasos de mármol, cuya manufactura se creía que estaban en el sitio de Travesía. Sin embargo, hemos encontrado muchos de estos vasos en la zona periférica y en la zona núcleo incluso de la Mosquitia, en donde por las formas que tienen son más relacionadas a tallas de la gente de área intermedia, muy cotizadas en el mercado ilícito.